Aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Tenemos nuestro siguiente invitado. Está con nosotros el magistrado Fernando Fernández, miembro del Poder Judicial, del Consejo del Poder Judicial. A propósito de que vamos a conversar sobre cómo continúa el proceso de administración de justicia en el contexto de la pandemia y las dificultades que eso ha representado para este poder del Estado. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muy buenos días, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Magistrado. Bueno, han tenido que lidiar con un nivel de objeción importante al tema de la virtualidad, pero me parece que en estas últimas semanas eso ha ido bajando un poco y que ha ido aumentando también la cantidad de tribunales que tienen audiencias presenciales. Cuéntenos un poco de cómo va el proceso. El proceso sigue avanzando y ya nos estamos adaptando a combinar las dos modalidades. El Poder Judicial había organizado una desescalada en 3 fases y luego de la fase avanzada se empezó a articular nueva vez la celebración de audiencias presenciales y el servicio judicial de manera presencial. La virtualidad todavía sigue latente y sigue siendo una herramienta importantísima en estos días porque la pandemia sigue en sus buenas. Y el contacto físico es un elemento a tomar en cuenta en este tipo de servicios. ¿Tiene idea de más o menos porcentual de qué parte de la dinámica está presencial y cuál dinámica está virtual? Bueno, yo no podría darle un porcentaje exacto. Ahora lo que tengo claro es que ambas modalidades están tomando lugar. ¿Están conviviendo? Sí, están conviviendo. Ya la cantidad de audiencias presenciales, audiencias virtuales, básicamente van a la par. Pero hay tribunales que estén totalmente en ese procedimiento virtual todavía. Totalmente no. Todos los tribunales tienen las dos modalidades. Okay. Porque el Consejo del Poder Judicial lo que ha considerado es que lo importante es que el ciudadano tenga a disposición una modalidad que le permita el distanciamiento social. Y eso lo dan los medios tecnológicos. Y se le pone a disposición. O sea, el usuario tiene como opción utilizar la virtualidad. Y se ha quedado en el sistema y ha dado su fruto y tiene fabulosos resultados la virtualidad porque podemos exhibir cientos de audiencias virtuales, miles de audiencias virtuales que se han celebrado desde que inició la pandemia. La parte presencial, ¿cómo se está controlando? Por ejemplo, en términos de público, de la parte de defensa. ¿Hay límites, por ejemplo, para la cantidad de abogados que pueden estar en un estrado? Sí. ¿Hay controles para el público que pueda asistir? Sí, hay un protocolo. ¿Hay protocolo? Hay un protocolo que implica cantidad de personas dentro de los salones de audiencia, las personas que sean estrictamente necesarias dentro del salón. Está el sistema de profilaxis para evitar la contaminación y la proliferación del virus, el uso de mascarilla, desinfectante para la mano, el uso del alcohol, en fin, el protocolo que es estándar para el manejo de esta crisis. ¿Qué nivel de incidencia de contagio de COVID han tenido a nivel de la judicatura? Hay una incidencia importante. Nosotros hemos tenido una gran cantidad de servidores judiciales que se han contaminado, incluyendo muchos jueces, y eso ha causado problemas y estragos dentro del servicio. Imagínense un tribunal colegiado donde 2 jueces estén contaminados o uno esté contaminado, es casi seguro que los demás compañeros terminarán contaminándose con el COVID. Una gran cantidad de servidores judiciales también se ha contaminado, y eso ha provocado que el servicio de alguna manera se vea afectado. Pero seguimos remontando, tratando de que se mantenga a flote. La virtualidad implica una cierta estructuración tecnológica en las salas, me imagino. ¿Cómo se están supliendo esas herramientas para que, digamos, el juez, el secretario, puedan estar conectados debidamente? Eso es importante, don Percio. El Consejo del Poder Judicial puso en marcha una política de teletrabajo para sustentar la parte que tiene que ver con la virtualidad. Pero en aquellos casos donde el usuario decide la presencialidad y otro usuario decide la virtualidad, pues ambas cosas pueden coexistir. Por ejemplo, un testigo que no quiera hacer acto de presencia en la audiencia, se le permite a través de la telecomunicación que rinda sus declaraciones. Entonces se coloca un monitor
en el salón de audiencias y las partes pueden hacer su interrogatorio de forma como si fuese presencial. La única diferencia es que la persona, en vez de estar físicamente ahí, está en un monitor a través de cualquiera de las plataformas que estamos implementando. Los tribunales se han equipado, la mayoría. Si queda alguno sería muy poco, pero la mayoría tienen sus equipos, tienen conectividad, tienen monitores, los servidores han sido entrenados para el uso de la plataforma de Microsoft Teams, que es la que utiliza el Poder Judicial para la celebración de las audiencias. Ha habido muchas quejas con los trámites cotidianos, sobre todo en las secretarías de los tribunales. Asuntos sencillos, copias de expedientes, certificaciones, entrega y consulta de sentencias, consulta de expedientes. Ese tipo de trámites que evidentemente para los abogados es crítico dentro de la dinámica de los procesos, ¿se ha logrado mejorar de alguna manera? ¿Y qué se tiene previsto para que el tiempo que van tomando estos trámites vaya reduciendo dramáticamente? Hay que reconocer que al inicio de la pandemia, cuando el Poder Judicial decide articular la virtualidad para mantener a flote el servicio judicial, hay que reconocer que eso fueron medidas emergentes, independientemente de que ya el Poder Judicial venía estudiándola, porque forma parte de uno de los ejes del programa de Justicia 2024, que es toda una reforma que está en proceso de implementación. Y al principio ese retraso era muy notable, porque los propios servidores judiciales tenían que adaptarse a esa nueva modalidad para brindar el servicio judicial. Y es verdad, eso hay que reconocerlo, pero inmediatamente el Consejo del Poder Judicial se da cuenta de esa situación y empieza a tomar las medidas de lugar para ir mejorando el uso de la plataforma que se ha instaurado para brindar el servicio judicial de manera virtual. Ya hoy en día esos retrasos están casi superados, porque al mismo tiempo estamos combinando la presencialidad, o sea, el abogado decide si deposita por la plataforma o si quiere depositar de manera física en el tribunal. O sea que todas las secretarías están físicamente abiertas en los tribunales. Todos los tribunales están funcionando de manera física. O sea, todos los servidores judiciales tienen que acudir. Incluyendo los trámites en secretaría, porque muchos abogados se quejan de que están teniendo muchos inconvenientes, por ejemplo, pidiendo el expediente de forma física, que para los que ejercen saben que es importante para el abogado, no que le digan, mire, esa es una copia del expediente, sino ver él que esa es la copia del expediente. Sí, eso es correcto. Ya a estos niveles, superada la fase avanzada que fue organizada, ya cualquier abogado puede ir a solicitar su expediente al tribunal. Al principio eso no era posible porque físicamente los tribunales estaban cerrados a los inicios de la pandemia. Claro, hubo una gran parte de tribunales que nunca cerró, que eran los tribunales que brindaban el servicio permanente. Entonces esos tribunales sí estuvieron permanentemente con sus puertas abiertas, con un protocolo muy estricto al inicio. Y me imagino también que había muchos abogados medio análogos, que no era fácil había y hay, asimilar ese proceso es un reto, de sigue cambio, siendo un reto, don Percio. Ajá. Esa parte sigue siendo un reto y el Consejo del Poder Judicial está dando pasos importantes, porque la Escuela Nacional de la Judicatura le brinda a toda la comunidad jurídica nacional gratuitamente un conjunto de seminarios, de instrucciones, seminarios para el uso de la plataforma virtual, aprender a utilizar la plataforma de Microsoft Teams y una introducción a lo que es la justicia. Para que sean usuarios. Las quejas no son de usuarios con limitaciones en el mundo virtual. Uno ve continuamente y la tecnología no solamente favorece al Poder Judicial, favorece que los abogados se expresen también de forma continua. Sí, y Twitter, por ejemplo, es un espacio que se ha convertido en una queja continua de muchos abogados que tienen buen nivel tecnológico y que son abogados de fuste. Estamos hablando de gente de suficiente prestigio para que sean denuncias y preocupaciones que se tomen en serio. ¿Qué puntos quedan por mejorar y cuáles están recibiendo la prioridad del Consejo del Poder Judicial en este momento? Miren, eso hay que reconocerlo, porque estamos hablando de una modalidad que resulta totalmente pionera, porque en República Dominicana nunca se había pensado en instaurar un sistema que funcionara a través de la tecnología, más en asuntos tan delicados como la administración de justicia. O sea, se ha producido una ruptura de paradigma en este sentido.
Yo no puedo afirmarles a ustedes que nosotros tenemos una plataforma que satisface 100% la agilidad con la que los usuarios obtenían el servicio judicial de manera presencial a esos mismos niveles. Se espera que esto supere, o sea, que si un usuario recibe una certificación en 3 horas, se espera, de acuerdo a las proyecciones, y ese es el objetivo que nosotros tenemos, que a través de la virtualidad pueda obtenerla en 25 minutos y reducir el tiempo de manera considerable. Pero se espera en algún momento, porque ese no es el caso ahora mismo. No, porque hemos ido mejorando. Si analizamos, por ejemplo, a nivel de las redes sociales, la cantidad de quejas de los abogados, de acuerdo a la clasificación de todos los servicios, eso ha ido disminuyendo y los tiempos se han ido acortando. Y además el abogado tiene la opción, porque ya los tribunales se abrieron todos. Ahí habría que tener de retomar dos opciones, o los hemos vencido a todos y ya no se quejan, o el sistema ha mejorado. Sí, porque sigue mejorando. Sigue mejorando. Todavía no hemos alcanzado el objetivo ideal. Cuando comenzamos con la virtualidad, bueno, la pandemia no trajo la tecnología, pero sí no ha dado un empujón a su uso intensivo, surgieron los cuestionamientos sobre la validez de las decisiones de manera virtual, lo que quiere decir que no hay una normativa regulatoria para esto. ¿Cómo se ha estado manejando esto para que todas esas decisiones tengan la validez jurídica, que no sean atacadas por las partes involucradas? ¿O cuál es la proyección hacia futuro? ¿Qué es lo que el país tiene que hacer para que la virtualidad se quede como un valor agregado que nos deja la pandemia? Don Percio, lo ideal sería que se tenga una legislación que adapte esta modalidad. Eso sería lo ideal. Una legislación que permita a los abogados llevar sus procedimientos con unos patrones bien definidos, con una legislación muy puntual que permita hacer el enlace, ¿verdad?, entre los procedimientos que existen en República Dominicana y el uso de la tecnología. Eso sería lo ideal. Ahora bien, eso ha sido un debate en República Dominicana. Hay muchos abogados que insisten en que hay un problema de legalidad y de constitucionalidad con el uso de la tecnología para brindar el servicio judicial. El Poder Judicial se ha cuidado y ha sido muy celoso con eso. Ha intervenido varios instrumentos, varias resoluciones que ha dictado el Honorable Consejo del Poder Judicial para dejar claro 3 elementos. Número 1. Las modalidades puestas al servicio judicial no contradicen los procedimientos. O sea, usted va a llevar un divorcio ante un tribunal y usted va a seguir el mismo procedimiento que tiene la ley 1306 bis sobre divorcio. Lo único que va a cambiar es la modalidad de ese procedimiento. Que al usted depositar ese acto de estipulación y convenciones para un divorcio mutuo consentimiento, lo puede hacer por la vía digital. Lo escanea, lo deposita a través de una plataforma y sustituye el viejo mecanismo de irlo a depositar en un stand frente a la secretaria. Entonces, ¿qué ha hecho el Consejo del Poder Judicial? Que ha articulado celosamente y cuidadosamente que este tipo de respeto a los procedimientos no sea alterado. Y por ende, nosotros insistimos que no se produce una ilegalidad al implementar una modalidad que permita brindar el servicio judicial a través del uso de la tecnología. Pero la preocupación principal, más que en procesos de naturaleza civil, se da en procesos de naturaleza penal, donde muchos entienden que la tecnología se puede convertir en un obstáculo incluso para garantizar los derechos de los mismos imputados y principios que son básicos dentro del debido proceso. ¿Qué tipo de medidas se han tomado para permitir que esto realmente tenga la fluidez que el debido proceso debe garantizarle a aquellos que están sometidos a la justicia penal? Ese es otro punto interesante y ha sido objeto de mucho debate, principalmente en la materia penal, porque se estila que haya un contacto físico directo entre las partes. La celebración de una audiencia penal, las partes tienen que estar todas presentes y someter a discusión todo lo que sea menester en ese momento de manera presencial. El Consejo del Poder Judicial ha meditado mucho sobre esos aspectos y dictó una resolución sobre el manejo de audiencias virtuales que es transversal a todos los procedimientos. Y en el referido instrumento se explica que en aquellos casos donde los usuarios entiendan que se produce algún tipo de limitación para que ese ejercicio de contacto se mantenga, pues solicite
y se mantenga de manera opcional la celebración de una audiencia por la vía de la virtualidad o por la vía presencial. Yo muy particularmente defiendo la idea de que todos los elementos que intervienen en un proceso penal se pueden mantener perfectamente a través de la virtualidad. ¿Por qué? Porque estos procesos están gobernados por un conjunto de principios muy técnicos, pero que se pueden explicar de manera muy sencilla, como por ejemplo la inmediación, que lo que implica es que haya un contacto permanente, directo, inmediato entre las partes al momento de la discusión de un asunto controversial en un proceso penal. La contradicción, que es garantizarle a las partes que tengan la oportunidad de replicar inmediatamente las argumentaciones o la presentación probatoria de cualquiera de las partes. La publicidad, que garantice la transparencia para que haya seguridad jurídica y que la administración de justicia no sea exclusiva para las partes, sino que sea frente al pueblo y para el pueblo, ¿verdad? Entonces, estos elementos que son tan básicos y que son tan importantes en el proceso penal se pueden garantizar hoy en día a través del uso de la tecnología. Bueno, en unos casos más que otros, porque por ejemplo esa contradictoriedad que se supone que ocurra, en el caso de imputados que tengan poca pericia en el tema tecnológico, que se puedan poner nerviosos por el simple hecho de que haya una plataforma tecnológica, o incluso que sus propios abogados no tengan suficiente fluidez y al final eso termina perjudicando al imputado y no estamos discutiendo sobre cualquier cosa, estamos en un proceso en el que lo que está en juego es la libertad de ese imputado a la larga. Sí, por eso los instrumentos todos recogen que el uso de la virtualidad es opcional. O sea, los actores deciden si quieren una audiencia virtual o quieren una audiencia presencial. Eso es en el orden penal. No, y en todo. Y en la parte civil también. Sí, en todas las materias. O sea, el instrumento sobre audiencias virtuales recoge que es opción totalmente. Es decir, que previo opcional a eso se establece con el juez si se quiere la virtualidad o si se quiere la presencia. Si se da la conversión o no. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de la materia laboral, que en su momento el magistrado Herrera Carbucia tuvo un pronunciamiento bastante fuerte en el pleno de la Suprema Corte de Justicia, exigiendo la apertura de las secretarías y muy preocupado por la situación de la garantía de los derechos laborales. ¿Cuál es el panorama que se ha visto y cómo ha ido evolucionando el ámbito laboral? Bueno, hoy en día todos los tribunales laborales tienen sus secretarías abiertas, todos. O sea, no hay un solo tribunal laboral en República Dominicana que no esté brindando su servicio de manera presencial. El servicio puede tomar lugar a través de la virtualidad cuando así las partes lo entiendan. Pero ya hoy en día, recuerden que el Consejo del Poder Judicial organizó una desescalada en 3 fases. A los inicios de la pandemia, en la primera fase, sí estaban cerradas las secretarías de los tribunales laborales, como cerraron todos los sectores productivos de la vida nacional sus puertas, porque había un problema, había un estado de emergencia, era una experiencia que empezábamos. En el caso de los tribunales se extendió un poquito más que en otros. Sí, bueno, y organizamos por la naturaleza del servicio. Y el tema del personal, totalmente el tema del personal de apoyo de los tribunales. En un momento también hubo muchas quejas que con el cambio, sobre todo los cambios a nivel de gestión de la Suprema y del Consejo, se habían ido sacando muchos servidores tradicionales. Y que tenían décadas algunos en el Poder Judicial. ¿Cuál es el panorama actual? ¿Qué ha pasado con esas salidas de empleados? ¿Y cómo están haciendo para compensar la ausencia de experiencia del personal nuevo que entra a este tipo de funciones? En un momento determinado, el Consejo del Poder Judicial se hizo una pregunta. Y fue, ¿cuántos servidores tenemos? ¿Cómo andamos en género? ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres tenemos? ¿Cuál es la preparación de cada servidor judicial? Y se inició y se ordenó la preparación de un estudio sociodemográfico con relación a toda la empleomanía, todos los servicios, todos los servidores judiciales dentro del Poder Judicial. Eso fue detectando en muchos casos situaciones donde servidores judiciales no reunían las condiciones para desempeñar las funciones que tenían a su cargo. Ahora bien, eso no era casual. Eso fue producto de un levantamiento, de un estudio sociodemográfico y de un estudio profundo de gestión humana que ha venido haciendo el Consejo del Poder Judicial. En muchos casos, personas que tenían tiempo trabajando en el Poder Judicial, pero que no sabían utilizar un computador, por ejemplo, o que se negaban a recibir la formación, porque a todo esto todos los servidores judiciales disponen de una escuela
que permanentemente los está formando y que tiene a su disposición todos los cursos para que adquieran las capacidades y las actitudes para desempeñar sus labores. Entonces, en esos casos se tomaban previsiones y los departamentos técnicos que hacían su trabajo de verificación le presentaban un listado de empleados que no cumplían con los requisitos y el Consejo del Poder Judicial tomaba decisión en ese sentido, atendiendo a estudios y a recomendaciones técnicas que venían de los órganos de apoyo. Porque recuerden que el Consejo del Poder Judicial es el órgano rector y el órgano de administración de justicia, es el gobierno del Poder Judicial. A partir del 2010 se dividió la parte jurisdiccional y la parte administrativa dentro del Poder Judicial. ¿Cuántos servidores han sido excluidos del Poder Judicial? Yo no tengo un número exacto. No tengo un número exacto, pero hay un porcentaje determinado. ¿De qué tamaño es el Poder Judicial? ¿Y cómo está actualmente, después de esas medidas, el tema de género, la equidad de género? ¿Tiene idea más o menos? Sí, don Percio, mire, el tamaño del Poder Judicial anda por alrededor de 7,000, casi 8,000 servidores judiciales. 8,000. Sí. Casi 8,000. O sea, si le ponemos todo, incluimos todo, alcanza los 8,000. Okay. Entonces, ese es el tamaño que tiene el Poder Judicial. Y este estudio nos ha permitido a nosotros saber con mucha precisión y tener los datos de cómo anda esa equidad de género, que de hecho está bastante equilibrada dentro del Poder Judicial. Muy cercana. Sí. En los tribunales hay muchas servidoras, pero no de ahora, de siempre. Sí, de siempre. Inclusive a nivel de la magistratura, de jueces. Magistrado. Y a nivel también de los servidores magistrado, judiciales. Y si hiciéramos una proyección de esos 8,000 servidores del Poder Judicial con relación a la población dominicana, ¿qué tan bien estamos? ¿Qué tan listos estamos para ser eficientes y eficaces en Yo creo que la andamos bien, administración de justicia? Andamos bien y seguimos mejorando. Okay. No hay una fórmula perfecta todavía y eso es lo que se pretende alcanzar, de que a nivel de empleomanía todos los servidores judiciales reúnan el perfil necesario para brindar el servicio. Y ese es el anhelo. Pero digamos, y se anda trabajando con relación la idea de justicia oportuna es lo que quiero llegar. Con esa cantidad de personas podemos tener un Poder Judicial actualizado, que los expedientes caminen, que las decisiones vengan temprano, que la gente tenga respuesta de sus quejas y querellas, demandas y decisiones. Hemos reflexionado sobre eso. A veces, don Percio, la cantidad de personas que pueda trabajar en un tribunal no necesariamente garantiza la calidad y la agilidad en el servicio. Y ahora mismo, como el Poder Judicial se encuentra en un programa ambicioso de transformación, conocido como Justicia 2024, se aspira a detectar cuáles son las debilidades que existen en la mayoría de las sedes judiciales para superarlas y tratar de crear unos mecanismos que permitan que este servicio sea mucho más ágil. Recordemos que hay una frase que siempre enarbolan los abogados y es de que justicia tardía deja de ser justicia. Ese es un reto para el Poder Judicial. Bueno, tratar en el caso, y no solamente en el sentido en un sentido abstracto, en un sentido práctico también. Por ejemplo, el que va a depositar un memorial de casación en la Suprema Corte de Justicia que no consigue su oficio en horas, como ocurría antes, tiene un riesgo de una ejecución. Entonces va más allá de la parte filosófica. Y lo que se ha sentido en muchos ámbitos es que estos cambios todavía no han repercutido positivamente en la velocidad de los procesos, sino que por el contrario, el modelo anterior o la dinámica anterior de los servidores, que muchos han sido excluidos, era más ágil que todavía lo que tenemos. Con perjuicios concretos. Claro. Ese es solo un ejemplo de los muchos que pueden pasar. En lo que se logra una adaptabilidad, pues se pone la modalidad tradicional en funcionamiento. Por eso están las dos modalidades. O sea, el abogado perfectamente puede. Eso no tiene que ver solamente con lo virtual, eso tiene que ver más con los cambios a nivel de los servidores. Bueno, nosotros tenemos servidores que están brindando el servicio de manera presencial y con la misma calidad que se hacía tradicionalmente. O sea, con esto les quiero decir, es verdad que es posible que se produzca un bache porque estamos adaptando una modalidad. Y estos son los inconvenientes que se presentan dentro del servicio. Sí, pero el abogado no puede quejarse con relación a algún impasse
dentro del desarrollo del procedimiento por el uso de la virtualidad, porque los tribunales siguen abiertos para que pueda hacerlo de la manera tradicional. Pero estamos hablando de trámites presenciales. Sí, de trámites presenciales. O sea, ese tipo de retrasos se están dando también en trámites presenciales, no solamente en trámites virtuales. Pero siempre ha habido retraso, o sea, siempre ha habido, porque el servicio no ha sido exactamente 100% ajustado. O sea, hay que admitir que hay un conjunto de cuestiones muy propias dentro del servicio judicial que tienen un dinamismo muy constante y que hay que ir articulando. Por ejemplo, ahora en tiempo de pandemia, usted tiene 2 secretarios y 3 auxiliares y tiene 4 que están enfermos por el asunto del COVID. Tiene que producirse una situación ahí en el servicio al momento de atender a los usuarios. Y la memoria, Entonces, ahora mismo la pandemia ha afectado directamente el servicio judicial. Si la memoria no me falla, creo que fue el actual presidente de la Suprema, que a su entrada planteó una serie de ideas para agilizar el proceso, y creo que entre las cosas que planteó era revisar las modalidades de redacción de la sentencia para evitar incluso una serie de repeticiones innecesarias que evidentemente creaban un cuello de botella. ¿Se ha hecho algo en esta materia? Esa es don Percio, esa es una situación muy difícil de lograr. Y yo en términos personales me atrevo a decirlo, porque cada juzgador es independiente. Y cuando se trata de la redacción y el dictado de una sentencia, eso tiene que ver mucho con el fuero interno del juzgador. Es muy difícil crear un patrón al que un juez tenga que adherirse para dictar un fallo determinado. Y tratándose de una proliferación de casos muy sui generis, no todos los casos tienen la misma condición. Es decir, para mí no existe mecánicamente una plantilla que se pueda utilizar, por ejemplo, para atender cientos de casos en cualquier materia. Porque todos los casos, a pesar de que sean de una misma naturaleza, terminan siendo diferentes por sus características. No podemos negar tampoco que en República Dominicana, cuando un juez dicta una sentencia, prácticamente hace un libro. No sé si ustedes se han dado cuenta. O sea, son sentencias de 20, 30, 40, 50, 100, 200 páginas, dependiendo del tipo de procedimiento que se tenga. En los modelos comparados que nosotros tenemos cerca, nos damos cuenta que hay sistemas que resuelven muy fácilmente las controversias y que no existe esa parte tan ortodoxa al momento de producir el fallo. Nosotros, en República Dominicana, estamos atrapados por nuestros procedimientos y estamos atrapados por nuestras leyes, que están cargadas de mucha burocracia técnica. Entonces, zafarse de eso para mí es un camino muy largo cuya meta no se alcanza a ver con facilidad. Quizá eso es válido para liberarnos. Posiblemente. Bueno, tampoco es un criterio objetivo. Una sentencia puede ser muy larga y ser muy buena, y una puede ser muy corta y ser muy mala. Correcto, correcto. Por eso digo, o sea, eso tiene que ver con el fuero de cada jugador. Muy larga y muy mala. También. Bueno, hay quienes dicen que cuando se dura mucho tratando de explicar un asunto es porque el asunto no tiene buen sustento, ¿verdad? No necesariamente, porque el juez tiene la obligación de motivar adecuadamente. Claro, claro. A veces algo amerita mucha explicación y otras veces no tantas explicaciones. O sea, eso es muy subjetivo. Pero se puede empezar por las mismas decisiones de la Suprema Corte de Justicia, que son algunas de las más densas que tenemos en nuestro sistema. Esas son de las más densas. Y esas son de las más concentradas y fáciles de resolver. Ahí habría que comenzar con el ejemplo en casa, en todo caso. Culturalmente, don Percio, inclusive la propia formación del abogado tiende a ser repetitiva. O sea, la construcción y la descripción de un hecho en un fallo determinado se repite 4 y 5 veces, pero va tomando matices diferentes cada vez que se va repitiendo. Ahí hay un tecnicismo que impera en las decisiones judiciales. Y entonces cada juez le da su magnitud, ¿verdad? Hay una parte que resulta cliché, como se dice usualmente, en la mayoría de los fallos, que es la descripción de todas las pruebas, la descripción de los hechos, la narrativa del caso, y luego viene la parte intelectual, que es la labor que realiza el juez al cruzar los hechos con el derecho y llegar a un resultado. Es un cliché hasta que le dejan un documento fuera de esa relación. Así es. Porque todo eso impacta. Hemos llegado al final, dicen los muchachos. Así es, magistrado. No me diga que se nos acabó el tiempo. Tan rápido. Sí, pero podemos repetir próximamente. Sí. Bueno, para mí sería un placer un tema interesante, volver a compartir con ustedes. Todo esto, sí. Despedimos al magistrado Fernández, miembro del Consejo del Poder Judicial. Pausamos, ya volvemos.